La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de VIH y SIDA. Una buena información es la mejor prevención. Ese es nuestro título y de verdad es la realidad. Vamos a hablar de este tema y vamos a ver, por favor, esta placa que nos explica cuánto sigue. El virus de inmunodeficiencia humana, VIH, al ingresar al cuerpo destruye gradualmente los glóbulos blancos, dejando a la persona expuesta a adquirir fácilmente enfermedades o complicaciones. Si no se trata, puede debilitar el organismo hasta dejarlo indefenso, donde pasa a la fase SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Quien tiene el virus puede vivir con el tratamiento adecuado, supervisado por los especialistas. Desde el inicio de la epidemia en nuestro país, en el año 85 hasta el año 2021, se registraron 25.050 personas con diagnóstico de VIH, de las cuales 6.967 estaban categorizadas como SIDA. En el 2022 se registraron 1.519 nuevos diagnósticos de VIH, de los cuales 495 fueron categorizados como SIDA. Y sabemos que es de transmisión sexual y sabemos que es una enfermedad, ahora sabemos que es algo que es tratable y que hay gente que vive con eso y vive bien. Pero tenemos que tratar de evitar, obviamente, y también saber todo lo que está aconteciendo en nuestro país y qué son las cosas, cuáles son las cosas, dónde uno puede acudir, cada cuánto hacerse el análisis, un montón de cosas que vamos a hablar con nuestra invitada. Ella es la doctora Tania Zamudio, es especialista en infectología clínica y medicina interna y está acá con nosotros. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Vivi, por la invitación y bueno, un gusto estar contigo y con la teleaudiencia y vamos a hablar de un tema muy importante que es el VIH y que es una de las infecciones de transmisión sexual que, como bien lo dijiste, actualmente es considerada una enfermedad crónica. Eso es muy importante tener presente y lo más importante es poder realizarse las pruebas para el diagnóstico del VIH en forma oportuna para tener un diagnóstico precoz y también un tratamiento, ¿verdad? Como bien expusiste, actualmente es una enfermedad que puede ser tratada y si la persona toma bien la medicación, que son los antirretrovirales, llevan una calidad de vida como una persona que no tuviera VIH. Doctora, ¿qué cambió desde el 85, cuando se conoció, cuando fue todo ese miedo mundial, ¿verdad? Porque íbamos conociendo artistas famosísimos que morían de SIDA, entonces era un miedo terrible. ¿Cómo fue evolucionando eso hasta nuestros días? Y es así, Vivi, en realidad que fue evolucionando y bueno, a mí me tocó también desde el punto de vista médico poder conocer y experimentar todas esas facetas del VIH, no solamente a nivel mundial, sino también acá a nivel del país, ¿verdad? Donde en esa época, en los años 90, cuando ingresa con más fuerza acá a Paraguay, ¿verdad? Era considerada una enfermedad mortal como en el resto del mundo. Y eso es lo más importante, es el cambio fundamental en todo lo que es esta patología, esta ITS, que actualmente es considerada una enfermedad crónica, no curable, pero tratable. Pero en esa época, en la época de los 90, era considerado como una enfermedad mortal. Aquella persona que estaba viviendo o que había adquirido el VIH tenía como marcada la muerte en meses. Entonces eso cambió bruscamente a través de los años, en particular en estos últimos 10 o 15 años. A medida de que fueron apareciendo los antirretrovirales, sí, que son los medicamentos que se utilizan
para contrarrestar al virus del VIH y hacer que se mantenga no detectable en el organismo, y con drogas cada vez mejor, ¿verdad? Y esas, en esos años, esas drogas nuevas eran conocidas como cócteles, ¿verdad? Porque se mezclaban las drogas antirretrovirales, pero venían en tanta cantidad de pastillas que la persona tenía que tomar aproximadamente 12 o 15 o 17 comprimidos, más aquellos antibióticos que debía tomar porque ya estaban en estadio SIDA por el diagnóstico muy tardío. Bueno, y la diferencia, otra de las diferencias abismales es la cantidad de medicamentos que tienen que tomar ahora. Las personas que viven con VIH toman una sola pastilla diaria y en esa pastilla se tiene 3 medicamentos antirretrovirales, ¿verdad? Ahí en lo que dijiste, doctora, se ve el antes y el después. Vos dijiste las personas que viven con VIH, o sea, las personas viven con VIH. Antes era, Dios mío, es la muerte directa. Además de todo el tabú, evidentemente, ¿verdad? Que eso no sé si todavía continúa o no, pero al inicio fue terrible. Y yo recuerdo en el año 96, hace muchísimo, del 96 al 2000, yo estuve como voluntaria en una fundación Marco Aguayo de lucha contra el SIDA, y íbamos ahí, hacíamos eventos y todo para recaudar fondos, pero sobre todo era para acompañar a las personas porque eran las más abandonadas, porque nadie, ni sus familiares muchas veces querían ir a estar con estas personas que ya estaban internadas ahí, ¿verdad? Ahí sobre Venezuela. Así es. Y incluso digo nada más el tabú como era, porque incluso mi mamá en ese momento, yo tenía hijos chicos, me decía, ¿para qué hacer otra cosa? ¿Por qué te vas a ir ahí? Después vas a volver y le puedes contagiar a tus hijos. Y mi mamá, una profesional que sabía muy bien, pero no se conocía mucho, ¿verdad? Que no era que te vas a contagiar porque le tocas, ¿verdad? Sí. O porque le abrazás, o porque le das un beso, le acaricias. Bueno, eso no se sabía tanto en esa época. Y así, en esa época esa es la creencia, ¿verdad? Que ahora llamamos mito, ¿verdad? Pero en realidad era así, ¿verdad? En la época de los 90 se le tenía miedo, ¿verdad? Y lastimosamente sigue un grado de discriminación hacia las personas que tienen VIH. Si bien se ha avanzado mucho en los conocimientos, se considera una enfermedad crónica, como ya dijimos, no es curable, pero tratable, existen medicamentos. De todos modos, queda aún mucho por trabajar en lo que es la discriminación, ¿verdad? Muchas personas no quieren compartir este diagnóstico con su entorno, con su familia, mucho menos en el ámbito laboral, que lastimosamente sigue creando un rechazo, ¿verdad?, hacia las personas que viven con VIH. ¿Verdad? Pero hay una ley que dice que cualquier persona que tenga VIH puede trabajar, que nadie puede, ¿verdad? Hay una ley está la ley del VIH, la ley del SIDA, se llama así, que es la ley 3940, ¿verdad?, donde está en cada uno de los artículos, por supuesto, todo aquello que protege a una persona que vive con VIH, y también está explícito ahí la responsabilidad del Estado para poder proporcionar todo lo que se refiere a la salud, porque al ser una enfermedad crónica lleva tiempo, ¿verdad? Personas que se diagnosticaron tal vez en el año que dijiste, ¿verdad?, en 1996, muchas de esas personas siguen, ¿verdad?, llevando una buena calidad de vida, están casados, con hijos, con nietos inclusive, ¿verdad? Bueno, y esa secuencia de diagnóstico y de medicamentos de por vida tienen que estar también aseguradas para esas personas, ¿verdad? Claro. Bueno, de todo esto vamos a hablar. Esto yo le comentaba nada más que para que a lo mejor hay gente joven que está viendo el programa y que entonces no dimensiona lo que fue ese estallido en el 85, cuando el mundo se enteró de que existía algo que se llama VIH, y fue así un terror absoluto, un miedo, mucho miedo, porque no se sabía nada. Bueno, pasaron muchos años, pasaron muchas décadas, tenemos buenas noticias, vamos a hablar en este programa de eso, sobre todo de cómo prevenir, qué hacer para no contagiarme de SIDA, de VIH, y bueno, y también hablar de las personas que sí ya tienen. ¿Cómo es la vida? ¿Qué le ofrece Paraguay acá a nivel público para estas personas? Volvemos ya.
Bueno, continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Tania Zamudio. Vamos a hablar del VIH y SIDA, VIH y SIDA. Una buena información es la mejor prevención. De eso vamos a hablar en el programa de hoy y vamos con este primer material, por favor. El VIH solo se transmite de 3 formas. 1. Por fluidos y relaciones sexuales sin preservativos con personas que viven con VIH. 2. Por contacto con sangre infectada a través de transfusiones, uso compartido de jeringas u objetos cortopunzantes contaminados. 3. De madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Bueno, eso es importante comenzar ya a hablar de eso, doctora. Es muy importante entender, ¿verdad? Porque antes que nada que hay una diferencia entre lo que es VIH y lo que es el SIDA. Una persona con VIH es aquella persona que adquiere la infección a través de alguna de estas 3 vías que citaste, siendo la más frecuente la sexual. Siempre lleva el mayor porcentaje en lo que se refiere a la vía de transmisión. Es cuando una persona vive con el VIH, pero las defensas, que son los linfocitos CD4, se encuentran en un nivel que podemos decir óptimo, que se encuentran por encima de 200. Entonces, a esa persona se llama persona viviendo con VIH. No desarrolla o no manifiesta la enfermedad. En cambio, cuando ese CD4, que son las defensas del organismo, están por debajo de 200, se considera que la persona está en un estadio de SIDA o estadio final, ¿verdad? Lo ideal siempre es poder, y lo recomendado es poder diagnosticar a la persona en estadio de persona viviendo con VIH. Por eso es que se recomienda desde el punto de vista médico el poder hacerse las pruebas de VIH en forma anual. O sea, toda persona dentro de su chequeo clínico, sí, lo ideal es que se hagan las pruebas de VIH, las pruebas de sífilis y las pruebas de hepatitis B, ¿verdad? Que son consideradas infecciones de transmisión sexual. Y eso es lo que vamos recomendando a los colegas, a los más jóvenes que van haciendo consultas clínicas. Pero lo que más recomendamos es que en cualquier consulta, si una persona o un hombre va a una consulta de urología, por ejemplo, no se pierda la oportunidad de pedir las pruebas de VIH, o una mujer no solamente por el hecho de estar embarazada, pedir las pruebas de VIH, sino también cuando va a una consulta clínica o cuando va a una consulta dermatológica, ginecológica, de cualquier forma o de cualquier manera se le pueda pedir las pruebas de VIH para poder diagnosticar precozmente y tratar precozmente el VIH para no llegar a esa etapa de SIDA. Ya. Bueno, todos deberíamos hacernos ese análisis una vez al año porque se contagia de muchas maneras, ¿verdad? De 3 maneras, como ya lo dijo, pero no sé, a no ser que seas una monja que está en un convento, pudiste haber tenido algún tipo de contacto con otra persona que tiene sin saberlo, ¿verdad? Así es, bien. Sí. La manera de protegerse, o sea, cuando una persona es sexualmente activa, ¿verdad? Hay que hablar con propiedad, sí, ¿verdad? Cuando una persona es sexualmente activa, hay o no tenés relaciones sexuales, entonces no vas a ser sexualmente activa, pero si ya lo decidís hacer, es a través del uso de preservativo, ¿verdad? Para poder prevenir todas las infecciones de transmisión sexual. Pero cuando hablamos del VIH en particular, ¿verdad? Se pone en práctica lo que llamamos la prevención combinada. O sea, uno tiene que hacerse las pruebas de VIH y las otras ITS en forma anual para diagnosticar la infección. Cuando más rápido diagnosticamos, más rápido tratamos, y cuanto más rápido tratamos, hacemos que la carga viral, que es el virus que circula en el organismo, llegue a ser no detectable. Y de esa manera la persona que vive con VIH está tratada con antirretrovirales y tiene la carga viral no detectable, no transmite a las otras personas. O sea, eso es fundamental en salud pública para poder cortar la transmisión del virus. Y es lo que se busca desde hace ya muchos años, ¿verdad? El poder hacer que todas las personas que viven con VIH en un país sean diagnosticadas y sean tratadas
para que esa carga viral sea indetectable. Entonces las personas no puedan transmitir a otras y de esa manera cortar la cadena de transmisión. La persona que tiene VIH pero está siendo tratada con los medicamentos, esa persona no contagia. Esa persona no transmite. No transmite. Siempre que la carga viral, que es un estudio que se hace regularmente a las personas que viven con VIH, se mantenga no detectable. Un ejemplo práctico para entender, me voy hoy, o se va una persona a hacerse las pruebas de VIH, la prueba viene positiva. Lo primero que me hace es en el estudio de carga viral para saber cuánto virus hay en mi organismo. Vamos a poner un ejemplo de 100.000 copias del virus en mi organismo. Y se hace el CD4, que es para saber las defensas, que están por debajo de 200 es SIDA y por encima de 200 es persona viviendo con VIH. Entonces ahí se indica la medicación antirretroviral y a los 3 meses mi médico tiene que volver a pedirme el control de la carga viral por lo menos. Claro, para ver cómo está. Para ver cómo está la efectividad de la medicación. Si esa carga viral es no detectable, perfecto, llegamos a nuestro objetivo y ahí volvemos a controlar en 4 meses. Cuando esa carga viral es no detectable porque la persona tomó esos medicamentos, no significa que se curó de VIH, no significa que no tiene. No significa que no se curó, la persona no está curada. El virus está controlado. Eso. Entonces controlamos la infección y no contagia. Y no transmite. Y no transmite. Como o no contagia. Podemos usar los dos términos en realidad, pero desde el punto de vista médico siempre tratamos, es transmite, ¿verdad? Entonces, en ese momento, desde ese momento ya la persona no transmite y es lo que se busca, por eso es que se pregona el uso de las pruebas de diagnóstico para el VIH. Así mismo. Bueno, y tenemos otro material, a ver, por favor. ¿Cómo se comporta el VIH en el cuerpo humano? El virus entra al cuerpo, se multiplica en la sangre y destruye lentamente el sistema inmunitario que defiende al cuerpo del ataque de bacterias y otros virus. Si no se trata, puede debilitarlo hasta dejarlo indefenso, donde pasa a la fase SIDA. Sí mismo, eso que recién mencionaste, Vivi, son los CD4, lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Son linfocitos CD4, ¿verdad? Que son glóbulos blancos que todos tenemos en el organismo y que tienen que tener un valor óptimo para que todos podamos estar protegidos. Y cuando esas defensas o esos glóbulos blancos, que son los linfocitos CD4, que son parte de los glóbulos blancos, descienden por debajo de 200 o cerca de 200, es lo que aparece en las enfermedades marcadoras de SIDA. Como por ejemplo la tuberculosis meningia, una enfermedad de los pulmones que se llama neumocistosis. Son enfermedades realmente, infecciones realmente raras, que solo aparecen cuando la inmunidad está realmente afectada. Entonces ahí decimos que la persona está en una etapa de SIDA porque presenta alguna enfermedad marcadora, ¿verdad? Y eso es lo que se busca, es que la persona no llegue a esa etapa, porque en esa etapa muchas veces la persona se ve afectada en su calidad de vida. Claro. Ya la persona está enferma, tiene alguna sintomatología, necesita internarse, puede tener secuelas, y eso es lo que se busca, ¿verdad? Al diagnosticar en etapas tempranas, la persona no manifiesta la enfermedad, no se enferma de algún tipo de patología y por supuesto la calidad de vida es igual a una persona que no tiene VIH en este caso, ¿verdad? Entonces, perfecto. Es el objetivo final del diagnóstico precoz. Claro. Pero qué importante, doctora, en este bloque nada más todo lo que aprendimos, porque saber que la persona que tiene VIH, que se hizo el análisis, que está tratándose, que está tomando el medicamento, obviamente después de 3 meses se vuelve a hacer y ahí se ve que no tiene esa carga viral que estaba alta. Entonces esa persona sigue teniendo VIH, pero esa persona no contagia. Entonces es importante hablar de esto por el tema del rechazo, por el tema del tabú, por un montón de cosas que obviamente como seres humanos te dicen, ahí hay tal cosa que te puede hacer daño y vos te retirás de ahí, ¿verdad? Pero bueno, también está todo esto de el tabú y que la única manera de derribar cualquier tipo de tabú es con la información certera, que es lo que nos está dando
nuestra invitada en el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta estamos aquí otra vez y seguimos hablando. Vamos a ver cómo se sabe si la persona tiene VIH, vamos a ver qué pasa con esa persona con VIH, puede transmitir, de qué manera, todo eso que a lo mejor está en nuestra cabecita, pensamos, creemos que sabemos, vamos a cerciorarnos hoy acá en el programa. Volvemos ya. Bueno, continuamos hablando con la doctora Tania Zamudio. Nuestro tema VIH y SIDA. Una buena información es la mejor prevención. Y vamos con este otro material, señor director. ¿Cómo se sabe si una persona tiene VIH? La única forma de saber si hay infección de VIH es mediante una prueba de sangre. Lo puede tener y parecer sana. Todos podemos adquirir el VIH. El virus no distingue entre adultos y niños, varones y mujeres. Tampoco tiene que ver con la orientación sexual o el color de piel. El VIH no discrimina. Bueno, ahí es muy importante hablar un poco del diagnóstico del VIH. Como dijimos, estábamos en ese proceso de que todos los colegas en cualquier tipo de consulta médica se pueda solicitar la prueba de VIH. También aclarar un poquito el punto de que las pruebas para el VIH en particular son voluntarias, ¿verdad? La persona puede hacerse solamente con el consentimiento de uno mismo, ¿verdad? No es que el médico le puede obligar a hacerse las pruebas de VIH, es voluntario, es confidencial. Sí. Y en lo que se refiere al Ministerio de Salud, es gratuito, ¿verdad? Entonces una persona puede acercarse al Ministerio de Salud, a cualquiera de los servicios y hacerse las pruebas de VIH. En este momento el Ministerio de Salud está contando con pruebas rápidas, ¿verdad? Que son pruebas que se hacen con 2 o 3 gotas de sangre en una tira de plástico que es similar a la prueba de embarazo, ¿verdad? Se gotea ahí y si eso marca una raya de color, eso indica que hay una posible infección por el VIH. Y ahí pasamos a la prueba confirmatoria, que es la prueba de carga viral. Anteriormente se utilizaba el Western blot, pero ya está menos utilizado y se usa esa prueba. Y a partir de ahí uno confirma y ve, con la carga viral uno ve la cantidad de virus circulante. Entonces se usa para diagnóstico y también para el control de cómo va esa carga viral hasta negativizarse. ¿Cómo es ahora, doctora? Porque antes yo recuerdo que uno iba, se hacía la prueba, extraían sangre, te hacían la prueba y después te llegaba a tu casa, a la dirección donde vos dejaste un sobre cerrado del ministerio con el diagnóstico, o sea, con el resultado, sí positivo o negativo, ¿verdad? Era todo súper secreto. Sí. ¿Cómo es ahora? ¿Es ahí mismo nomás ya se sabe? En realidad el diagnóstico de por sí es confidencial, ¿verdad? Claro. Las pruebas es lo que se aceleraron en su proceso. Sí, sí. Anteriormente, años atrás, como antes del 2010 sí, o del 2008 más o menos, se utilizaba más las pruebas del ELISA para VIH y el Western blot. Cierto, el ELISA. Entonces el ELISA es un proceso que se hace en el laboratorio, cierto, lleva más su tiempo, entonces hacía que la persona retire ese resultado en, sí, qué sé yo, en una semana. El test de ELISA, me acuerdo. Exacto, sí, entonces se tardaba mucho más en tener el diagnóstico. Y a partir del 2007 a nivel mundial se empezó a utilizar estas pruebas rápidas, que se hacen en los servicios, que hay que diferenciar con las autopruebas, que también ya estuvo haciendo un plan piloto el Ministerio de Salud, sí, que se hace con la saliva, ya hace la persona en su casa. Ya. Entonces la prueba rápida se hace en el servicio de salud, se puede tomar la muestra del dedo, unas gotas, o se puede tomar también sangre venosa.
Muchas veces en los hospitales grandes ya se hace toma de sangre venosa porque ahí ya se hace el CD4, la carga Todo. viral, ya se hace todo el resto de los análisis. En cambio, en las unidades de salud de la familia, donde no hay laboratorio, entonces se hacen las pruebas rápidas y ya se tiene ahí un primer diagnóstico, digamos. Claro. ¿verdad? Cuando hablas de unidades de salud, ¿estos son los centros de salud? No, son las unidades de salud de la que familia. están en los barrios. Están en los barrios. Ya. El Ministerio de Salud, a través del programa de VIH, hizo la distribución de las pruebas rápidas. Entonces la persona puede acercarse a la unidad de salud de la familia cercana a su domicilio. Sin necesidad de tener una orden médica. Sin necesidad de tener orden médica, porque es voluntaria según la ley. Claro, Entonces, o sea, va y dice, quiero hacerme la prueba. Quiero hacerme la prueba de VIH y se le hace la prueba, y si esa prueba resulta positiva, entonces después derivado a un servicio más complejo para que donde le se pueda hagan hacer la prueba confirmatoria. Claro. Y también en los servicios privados, ¿verdad? Los sanatorios privados siguen el mismo flujograma de diagnóstico del Ministerio de Salud, y uno puede hacerse en público o en privado las pruebas de VIH, y es lo mismo, es voluntario y es gratuito, es confidencial, por supuesto. En los sanatorios privados tienen su costo, ¿verdad? Sí, pero es importante esto de que todo el mundo, ahora que está viendo el programa, ¿verdad? De que si nunca te hiciste, bueno, hay que hacerse para estar tranquilo, ¿verdad? O para tomar el medicamento si así lo necesites. Así es. Y también podemos hablar de un punto muy importante, ¿verdad? Sobre todo para las personas jóvenes, sobre todo los grupos específicos donde muchas veces la prevalencia es un poquito más alta del VIH. Podemos hablar de lo que es el PrEP, ¿verdad? No sé si habrán escuchado que es la profilaxis preexposición al VIH. Contanos. Bueno, el PrEP es una estrategia que también se usa para la prevención del VIH. Es algo que desde hace unos años comenzó a utilizarse a nivel mundial, a nivel regional y también a nivel nacional. ¿Qué es el PrEP? Consiste en tomar medicación antirretroviral una persona negativa para no adquirir el virus del VIH. Pero se utiliza en grupos de población donde la prevalencia o los casos son mayores, como por ejemplo las mujeres transgénero, los hombres gay o hombres que tienen sexo con hombre, donde la prevalencia es un poco mayor que la población general. Entonces, en estos grupos de personas, ¿verdad? Al no usar el preservativo en esa relación sexual, hay más probabilidad de transmisión. Entonces, lo que se indica es la PrEP, es tomar una pastilla todos los días, que son antirretrovirales, son una pastillita donde vienen 2 antirretrovirales, lo que hace es prevenir. Yo tengo contacto con una persona positiva, el virus ingresa a mi organismo, pero como yo tomé la medicación, se contrapone al virus y evita que yo adquiera la infección, ¿verdad? ¿Eso se toma todos los días? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es? La PrEP está indicado, como te comenté, vive en esos grupos en particular, ¿verdad? Y también lo puede tomar, por ejemplo, una mujer que es negativa al VIH, quiere embarazarse y su pareja es positiva, pero esa pareja positiva aún no tiene la carga viral no detectable, porque si ya es no detectable no me va a transmitir. Claro. Pero digamos que la mujer sabe que está embarazada, estuvo teniendo relaciones con su marido, su pareja, y esa pareja no sabía que era VIH. ¿Qué quiere decir? Que ya estaba expuesta al virus, ¿verdad? Entonces, ahí también tiene que tomar la mujer también los antirretrovirales para prevenir en el niño. Esa es otra forma de prevenir, ¿verdad? Pero también la mujer que quiere embarazarse, y como te comenté, con una pareja positiva, puede tomar la PrEP para evitar esa transmisión. Qué fantástico, todo lo que hay ahora. Bueno, vamos a ver el siguiente material, por favor. ¿Una persona que vive con VIH puede transmitir el virus estando cerca nuestro? No. Podemos tocar, hablar, estudiar, jugar, vivir con una persona que vive con VIH o SIDA, sin riesgo de transmisión. Si el VIH sale del cuerpo y llega al medio ambiente, pierde la capacidad de transmisión a los pocos segundos. Sí, es así, ¿verdad? Eso es, como habíamos dicho al principio, ¿verdad? Era un mito, un tabú que se tenía en esos años, ¿verdad? Que
se pensaba que al tocar la sangre o tener contacto directo con la sangre se podía transmitir el virus del VIH. Eso no es así, ¿verdad? Al estar en el contacto con el medio ambiente, el virus en sangre muere, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso que se dice se transmite. No se contagia, o sea, no se contagia por la saliva o por estar hablando y salen pequeñas gotitas al hablar, sino que se transmite directamente porque es el contacto íntimo y directo de persona a persona o de los fluidos corporales, como en el caso de las transfusiones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de sangre con una sangre, pero esa sangre no estudiada, cosa que no debería ya ocurrir en esta época, ¿verdad? Ya las sangres están bien estudiadas, entonces la posibilidad de transmisión es muy baja. Pero de todas maneras continúa el tabú, doctora, porque hace unos años, ya no recuerdo cuánto, había una niña que tenía VIH por, qué sé yo, por transfusión, por la mamá, por no sé cómo fue la cosa. Y cuando se enteraron en la guardería que la nena tenía, los otros padres o un grupo de padres pidió que por favor salga la nena de esa guardería porque tenían miedo que le contagie a los hijos, por más que a sus compañeritos, por más que le explicaron, ¿verdad? De que tenía que, no sé qué tenía que hacer para que se pueda contagiar, que no le podía contagiar. Y la verdad que no, yo recuerdo esos casos, ¿verdad? En realidad, y bueno, ocurrió también inclusive años después de ese caso, otros casos similares. Como bien dijiste, lo más importante es conocer, ¿verdad? O sea, la ignorancia muchas veces nos lleva a hacer cosas que no corresponden, ¿verdad? Como en el caso de esta niñita en la guardería. Y como bien comentaste, las vías de transmisión son 3, ¿verdad? Es la sexual, que es la más frecuente, ¿verdad? Por eso se pregoniza mucho el uso del preservativo en las relaciones sexuales, ¿verdad? Están disponibles inclusive en forma gratuita en los servicios de salud. Ahora que tenemos ya disponible también en el país la PrEP, ¿verdad? Pero ahí hay que entender que es la prevención del VIH, no de las otras infecciones de transmisión sexual. Y el contacto con sangre que se haya derramado o la persona se haya cortado no implica una vía de transmisión, ¿verdad? Entonces eso quedó. Antes se decía que si te ibas a hacer las manos y te cortaban la cutícula y eso antes tuvo otra persona con VIH te contagiaba, ¿no? ¿verdad? No. Después se vio, después con el correr del tiempo, ¿verdad? Que siempre que el virus esté expuesto al medio ambiente, se destruye, ¿verdad? Tiene que tener un medio adecuado para seguir multiplicándose. Entonces, las vías son 3. Claro, nada más. Claro. Lo que siempre se recomienda, ¿verdad?, es el poder cuidarse, ¿verdad?, a través de los medios de protección y hacerse las pruebas, ¿verdad? Hacerse las pruebas en forma anual para uno saber qué está pasando dentro de nuestro organismo, así como no solemos hacer. No contagiar a otra persona sin saberlo, ¿verdad? Porque no queremos saber cómo está nuestra glicemia, colesterol, triglicéridos, siempre nos vamos al médico y normalmente le pedimos una rutina en forma anual. Entonces, dentro de esa rutina tenemos que incluir, ¿verdad?, al VIH, que es una infección de transmisión. Así mismo, hacemos un corte y volvemos ya. Continuamos hablando de este tema tan interesante, un tema tabú, era mucho más tabú antes, pero lo continúa siendo, el VIH y SIDA. ¿Por qué? Porque una buena información es la mejor prevención. Estamos hablando con la doctora Tania Zamudio, ella nos está explicando muy, pero muy bien todo esto. Y tenemos este otro material. A ver, por favor. El VIH no se transmite por apretón de manos, besos, compartir tereré, comidas, bebidas o cubiertos. En la ducha, el baño, piscinas, gimnasio, al tocar los mismos objetos. La exposición a la saliva, sudor, lágrimas, orina o excremento no es un factor de riesgo.
Es así, cuando hablamos de bioseguridad, ¿verdad? Muchas veces, sobre todo en los servicios, cuando vamos a capacitar al personal, al recurso humano de los servicios que hacen atención al usuario, siempre hablamos de los líquidos potencialmente infectantes y los fluidos infectantes para el VIH. Entonces ahí podemos hablar de que la sangre es el principal medio de transmisión, ¿verdad? A través de las transfusiones sanguíneas, inclusive de la madre al niño, ¿verdad? Por eso es que se hace mucho hincapié en el diagnóstico precoz en la mamá, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Hacer diagnóstico precoz en la embarazada, que la embarazada pueda tomar la medicación antirretroviral, que esa carga, esa cantidad de virus en el organismo sea no detectable, que hace que el niño venga sin el virus del VIH. Entonces es uno de los mecanismos de transmisión, ¿verdad? No se transmite por la saliva, por el sudor, como bien lo dijiste, por las lágrimas, por la orina, siempre que no haya sangre, ¿verdad? Siempre hay que aclarar eso, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer para los profesionales de la salud, entender que cuando hay un accidente ocupacional, ¿verdad? Que es, por ejemplo, un pinchazo con una aguja que ha sido utilizada en un servicio, eso hay que tener en cuenta en dónde, con quién se utilizó esa aguja y cómo fue esa herida, ¿verdad? Para tratar también de esa manera, a través de la medicación, prevenir el VIH, que se llama profilaxis posexposición. O sea, estamos hablando de la que es el preexposición, y la posexposición, que también puede ocurrir, ¿verdad? También muchas veces, les doy un ejemplo, ¿verdad? Cuando hay una relación sexual de riesgo, sobre todo entre hombres gay, ¿verdad? Cuando se rompe el preservativo o cuando uno no le conoce a esa persona que tuvo relación sexual y, bueno, queda con la duda, ¿verdad? No lo conozco a esta persona, ¿será que tiene alguna infección de transmisión sexual? Entonces lo que recomendamos es que cuando ocurre eso o se rompe un preservativo es ir a los servicios de salud para que se le entregue la profilaxis post-exposición. O sea, una persona ya se expuso a través del sexo a una relación de riesgo, entonces va al servicio y en el servicio se le entrega la medicación antirretroviral para prevenir por si hay algún tipo de posible transmisión, digamos, del virus. Claro. Entonces, al hablar de prevención es amplio. Claro. ¿Verdad? Ahora, una consulta. Estás hablando una pareja de hombres. ¿Qué pasa si es un varón que tiene SIDA y está casado, tiene pareja, tiene qué sé yo? ¿Le contagia también a la esposa? Sí, o sea, claro. La esposa, sin saber, no podía hacer eso de Exacto, no puede ir al servicio a decir tuvo una exposición de riesgo porque tuvo una relación sexual con su pareja, o su marido, su novio, o uno ahí que le conoció, un amigo. Sí. Y puede también, ¿verdad? O sea, no es que está exclusivamente relacionado a una pareja gay. Me refiero más en particular porque la prevalencia es más alta, ¿verdad? Pero en el caso que una mujer, oye, tuve una relación de una persona, un chico que le conocí en la fiesta. Y después me contó. Y después, no me contó, ¿verdad? No sé, desapareció, no sé, nunca más le voy a ver, estoy con ese temor. Entonces, el procedimiento es que a esa persona, a esa mujer, se le haga en ese momento la prueba de VIH para ver su antecedente previo, digamos, a ese contacto sexual. Y si es negativa la prueba de VIH, se le puede entregar también, se le hace la profilaxis post-exposición, ¿verdad? Porque no usó preservativo en esa relación sexual, ¿verdad? Claro. Sí. No, el uso de preservativo es importantísimo. Bueno, y ahora vamos con esto. Ya la doctora nos explicó, pero vamos a ver el material de todas maneras. A ver. La PrEP. Profilaxis preexposición. Es un método de prevención dirigido a personas con VIH negativo que poseen alto riesgo de infección. Consiste en la toma diaria de un comprimido que contiene 2 antirretrovirales. La efectividad puede ser cercana al 99% tomándolo según las indicaciones del médico tratante y aumenta su eficacia al combinarse con otros métodos de protección como los preservativos. Es así, ¿verdad? En realidad se está recomendando el uso de la PrEP, así le llamamos, ¿verdad? De la PrEP para acortar lo que es profilaxis preexposición al VIH,
pero también seguir utilizando los otros métodos de protección. O sea, se recomienda inclusive en la persona que va a tomar PrEP, porque la persona que accede al PrEP es porque no quiere usar preservativo, pero de todos modos es responsabilidad de la persona que trabaja en salud, no solamente de los médicos, el seguir recomendando el uso del preservativo en la relación sexual, porque no se previenen las otras infecciones, solamente el VIH a través de la PrEP. Entonces, pero es efectiva, es así como bien lo dijiste, tiene casi una efectividad entre el 95 al 99%, sobre todo si se toma bien, ¿verdad? Tomando así todos los días. Inclusive hay modalidades, ¿verdad? Buscando y tratando de bajar ese riesgo de transmisión. Hay una forma que se llama demanda, ¿verdad? Que también se recomienda cuando la persona no es muy regular en su medicamento, ¿verdad? Se olvida, no toma todos los días, porque uno tiene que elegir, o va a tomar todos los días para que sea efectivo, o puede tomar el que es a demanda, donde se toma. Voy a hacer un ejemplo para poder entender. Si yo tengo mañana planeado o planificado una fiesta a la noche, una salida, entonces yo tomo hoy 2 comprimidos, mañana un comprimido cuando voy a tener mi salida y posible relación sexual, tomo otro y al día siguiente otro. Son 4 comprimidos de los antirretrovirales y también es una forma de prevenir el VIH. Entonces, se está poniendo diferentes estrategias y diferentes herramientas para poder llegar a disminuir la transmisión del VIH. Entonces, solo que tenemos que ser también responsables y adherentes, ¿verdad? Si decidimos tomar todos los días la medicación antirretroviral, hay que tomar porque hay que mantener un nivel de la droga en el organismo para que sea realmente efectivo. Por supuesto, la efectividad no es la misma si uno toma todos los días o toma 2 días antes, ¿verdad? Doctora, en tu experiencia, ¿las personas con VIH se adhieren al tratamiento? Y ahí hay muchas cosas que podemos hablar, ¿verdad? Y lastimosamente los determinantes sociales hacen que muchas veces las personas no puedan adherirse, ¿verdad? Hay un grupo de personas que no tienen trabajo, que no tienen inclusive un pasaje para poder venir a retirar la medicación. Otro grupo de personas, por darte un ejemplo, las mujeres, ¿verdad? Que ahí tenemos bastante que trabajar, ¿verdad? Porque muchas veces no tienen con quién dejarle a sus hijos para venir al servicio a retirar la medicación. El venir con todos los hijos, 2 o 3, significa gasto en la familia. Entonces siempre se busca estrategias para poder hacer que la persona siga el tratamiento. Se le entrega por más meses la medicación, por ejemplo, por 2, por 3 meses. Inclusive el Ministerio de Salud creó lo que se llama delivery, se le lleva el medicamento a la puerta de la casa de la persona, ¿verdad? Sí, eso se puso en marcha durante la pandemia, ¿verdad? Al ver que las personas no podían venir al servicio a retirar la medicación y para no cortar ese tratamiento, entonces se creó lo que se llama el delivery de medicamentos. La persona llama al servicio, ¿verdad? Sobre todo acá en el Instituto de Medicina Tropical en Asunción. Llaman, solicitan, pero por supuesto hay condiciones, ¿verdad? La persona tiene que estar con los análisis, como bien hablamos, del CD4 y la carga viral en buenas condiciones, y se le va enviando para 2 o 3 meses, ¿verdad? Entonces, tratamos de que esa adherencia sea lo mejor posible y muchas veces también la gente que trabaja no puede venir a retirar. Se trata así. Por eso es muy importante el horario extendido de los servicios, ¿verdad? Que estuvimos escuchando también por televisión estos días que estaban más servicios extendiendo sus horarios, ¿verdad? De atención, que eso también va a favorecer a otras personas, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, doctora, hacemos un pequeño corte, a la vuelta vamos a estar en la parte final del programa, pero tenemos mucha información todavía. Parte final, tenemos 3 preguntitas para nuestra invitada. Dice, ¿cómo debe proceder una persona con VIH si decide tener hijos?
Ok. Bueno, yo creo que esa pregunta es muy, muy interesante, ¿verdad? Porque siempre es la duda. ¿Qué hago, verdad? En el caso de que esté viviendo con el VIH y quiera embarazarme, volvemos a repetir lo mismo, ¿verdad? Lo más importante es la medicación antirretroviral. Si esa mujer ya fue diagnosticada y ya está tratada y está con un tratamiento ya prolongado con los antirretrovirales, lo más seguro que la carga viral sea no detectable. ¿Por qué insisto en eso? Porque al ser no detectable la carga viral, no se le transmite al niño. No se le transmite. Claro, tenemos una mínima posibilidad, ¿verdad? Porque nada es 100% en el ámbito médico, ¿verdad? Pero la posibilidad de que el niño venga sin VIH es casi de un 99%. Fantástico. Entonces es diagnóstico precoz, tratamiento, carga viral y no hay problema para embarazarse. Otra consulta. ¿Qué sucede si una persona con VIH adquiere otra infección de transmisión sexual? Se trata. Lo importante es hacer el diagnóstico de esa otra infección de transmisión sexual. Por eso siempre se recomienda hacer la prueba de VIH, la prueba de sífilis, que se trata con penicilina, con un antibiótico, una infección tratable y curable. Hacerse las hepatitis B, ¿verdad? Que también tiene tratamiento. Y las otras infecciones como por ejemplo la gonorrea o la clamidia, que más bien ya tiene alguna sintomatología. Entonces, si hay síntomas, consultar, se diagnostica y se trata. Perfecto. Y por último, ¿el VIH se puede transmitir por picadura de mosquito u otros insectos? No, ¿verdad? Eso tenemos que dejar así claro, ¿verdad? De que no, ¿verdad? Hablamos mucho de las vías de transmisión, ¿verdad? Que son la sexual, la de la madre al niño y a través de la sangre, a través de las transfusiones, ¿verdad? A través de insectos, picaduras por los insectos, no, absolutamente no. Perfecto. Bueno, nosotros terminamos el programa ahora, doctora, pero tenemos unos minutitos y me gustaría que usted diga algo a nuestros seguidores, a la gente que está viendo el programa, sobre todo esto que estuvimos hablando. Claro que sí, muchas gracias, Vivi, por la invitación y bueno, recordar a las personas que deben realizarse dentro del chequeo clínico las pruebas para VIH, para sífilis y para hepatitis, que son las infecciones de transmisión sexual, que lo importante es la prevención, ¿verdad? En este momento hablamos mucho de lo que es prevención combinada. Entonces, llegar al diagnóstico precoz, al tratamiento oportuno, hace que cortemos la vía de transmisión de esta ITS y tengamos una buena calidad de vida. Y tenemos los medicamentos necesarios también para las personas que están con VIH. Así es, tenemos los diferentes métodos de diagnóstico, que es fundamental, ¿verdad? Poder contar con los métodos para poder llegar al diagnóstico precoz del VIH y también los antirretrovirales, que son los medicamentos que se utilizan para tratar el virus. Perfecto. Doctora, gracias por estar acá y te queremos invitar para un próximo programa. Excelente. Muchísimas gracias, Vivi. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.